nuestra actitud ante las oportunidades. El Señor Jesucristo experimentó de alguna manera el temor que implica el aprovechar las oportunidades, pero Él se sobrepuso y decidió aceptar primero la voluntad de Dios antes de la suya. Y nosotros tenemos que saber que Dios tiene un propósito con nuestras vidas, que tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas, y siempre nos da oportunidades para que nosotros podamos seguirlo, para que nosotros podamos depender de Él, para que nosotros podamos obedecer su palabra. Y cuando lo hacemos, definitivamente podemos recibir la gracia del Señor. Muchas veces nos resistimos, ¿no es cierto? Y nos quedamos anquilosados ahí en lo que nosotros estamos pensando y en la vida que estamos llevando, y perdemos la oportunidad de levantarnos y de seguir al Señor. Y hoy vamos a ver un caso que es muy famoso en la Biblia, ustedes lo conocen muy bien, y es el caso de el hijo del honorable. ¿Saben quién es? El hijo de Timeo. Bartimeo, correcto. Timeo significa honorable, entonces Bartimeo significa el hijo del honorable. Y este hijo del honorable era un hombre ciego que dependía de la gente para que lo llevaran y lo botaran junto al camino, ¿verdad? En donde él se la pasaba el día clamando por misericordia y extendiendo la mano a ver quién podía regalarle una moneda para poder sobrevivir. Pero él vio la oportunidad de cambiar su vida. Él supo que Jesús iba a pasar por allí, ¿verdad? Y tomó la decisión de salirse de su comodidad, entre comillas, y de buscar una solución para su vida. Decidió buscar un cambio y aprovechar la oportunidad para que su vida fuera transformada. Y efectivamente esa decisión cambió por completo el futuro de Bartimeo. Él pasó de ser un hombre miserable que estaba mendigando junto al camino, y con Cristo empezó una nueva vida en la cual podía ver la gloria de Dios, podía disfrutar de los colores de la naturaleza, podía ver cómo el Señor obraba milagros, sanidades y prodigios, podía apreciar con sus sentidos realmente la gloria y la gracia de Dios. ¿Ha estado alguna vez pensando que debería empezar su vida de nuevo, que debería empezar algún proyecto nuevamente, que debería como arrancar nuevamente con una nueva visión, con una nueva forma de hacer las cosas y decir, hombre, esta vez voy a hacerlo bien? No podemos devolvernos al pasado. Si hubiéramos podido devolvernos al pasado sería muy chévere, ¿no es cierto? Que estaríamos todavía todos en los 15, en los 18, en los 25, ¿verdad? Pero no podemos rebobinar nuestra vida. Pero lo que sí podemos es rebobinar nuestro futuro. Nuestro futuro sí podemos organizarlo de una manera diferente y podemos entonces empezar de nuevo. Y voy a darles una palabra hoy que es la que tienen ustedes publicada allí. No sé si la tienen publicada. Levántate, levántate. Ese es un mandamiento que está en la Biblia. En la Biblia hemos visto en varias oportunidades: levántate y sé valiente, levántate, toma tu lecho y anda, ¿verdad? Y esta orden que el Señor nos da es para cada uno de nosotros cuando nos ve llenos de temor, llenos de conformidad, llenos de situaciones que queremos cambiar, pero en donde la decisión personal de cada uno, la determinación de cada uno para que su vida realmente sea diferente, implica levantarse. Y levantarse significa tomar acción, salir de ese aposento donde estamos de alguna manera echados, viviendo la vida que estamos llevando, y tomamos acción para que nuestra vida sea diferente. Dice la palabra de Dios que el Señor sostiene a los que caen y levanta a los que desfallecen. Muchas veces nos sentimos desfallecidos, afectados por alguna situación, una enfermedad, una situación económica, una pérdida, etc. Pero el Señor nos da un nuevo comienzo a los que están listos a desistir. Eso dice la palabra. De tal manera que nosotros como cristianos
tenemos que buscar de Dios y saber que podemos empezar de nuevo. No importa nuestro pasado, no importa nuestra procedencia, no importa qué tan mal lo hemos hecho hasta hoy. Ser ciegos en el tiempo de Jesús realmente era una situación bastante gravosa, porque no tenían, significa que no podían trabajar. Y no podía trabajar significa que no puede comer. Así quisiera trabajar, no podía comer. Así que la única cosa que él podría hacer era vivir de la misericordia de los demás. Todos los días alguien seguramente lo llevaba y lo dejaba junto al camino, y él seguramente se postraba ahí al lado del camino y empezaba a pedir: tengan misericordia, como hemos visto en algunos casos de algunos migrantes, algunas personas que están en la calle. También va uno pasando y escucha ahí el sonido, ¿no? Mira una monedita, oye chico, mira. Y es una vida miserable realmente, ¿verdad? Pero en el tiempo de Jesús un ciego no podía trabajar. En este caso sí podemos trabajar si no somos ciegos, ¿no es cierto? Y era una situación realmente bastante difícil que estaba viviendo Bartimeo. Pero él sabía que Jesús estaba pasando, y él dijo: yo no voy a perder esta oportunidad, no voy a perder la oportunidad de que Jesús me sane. Y entonces el hombre empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿verdad? Y gritaba y daba voces, y la gente lo callaba y le decía: no molestes al maestro, cállate, apacíguate, ten calma, que no se va a fijar en ti, no le interesas, hombre. Pero él siguió gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba y gritaba y gritaba. Y al oír eso, Jesús dijo: ¿quién me llama? No, es que es el viejo Bartimeo que está allá gritando y fastidiando, ¿verdad? Y el Señor paró y le dijo: no, díganle que venga, ¿verdad? Díganle que venga. Y entonces se le acercan y le dicen: ánimo, levántate, que el Señor te llama. Y el hombre va. Dice en la palabra de Dios que el ciego arrojó su capa y, dando un salto, se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Le preguntó Jesús, ¿verdad? ¿Sería que Jesús no sabía que él era ciego y que necesitaba recuperar su vista? No, él sabía, pero era necesario que él lo pidiera, y era necesario que él manifestara su fe públicamente. Y entonces le contesta: Señor, quiero recobrar la vista. Y Jesús simplemente le contestó: puedes irte, por tu fe has sido sanado. Y en ese mismo instante, dice la palabra de Dios, el ciego recobró la vista y siguió a Jesús. Amén. Bien, vemos que esta actitud de Bartimeo le cambió por completo su vida, le cambió su futuro. Era un hombre miserable que vivía de la misericordia de los demás, y ahora era un siervo de Dios. Qué cambio tan tremendo, ¿verdad? De vivir de la misericordia a servirle al Creador del universo. Y empezó a seguir a Jesús. Y todos nosotros seguramente tenemos la oportunidad de poder cambiar y transformar nuestra vida en algo mejor. Cada uno de nosotros ha tenido sus frustraciones, ha tenido sus problemas, sus situaciones que ha querido cambiar, y nos gustaría haber hecho las cosas diferentes, pero no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos transformar el futuro que nos espera. Si nosotros seguimos a Jesús y podemos volver a empezar, pero de la mano de Dios, las cosas van a ser diferentes. Muchas veces estamos nosotros empecinados en nuestros planes, en nuestros proyectos, en nuestros anhelos, en nuestros sueños, pero lo que tenemos que identificar, esos son realmente los sueños de Dios. Tenemos que buscar la voluntad de Dios y volver a empezar, pero de la mano de Dios. Y cuando empezamos de la mano de Dios, eso va a garantizar que realmente Dios va a estar en el asunto, y por lo tanto el éxito de lo que nosotros hagamos va a depender de Dios, no exactamente de nuestro esfuerzo.
Y vamos a ver 5 claves para empezar de nuevo con éxito. Amén. Y esas 5 claves tienen que ver con nuestra decisión primeramente. Tenemos que determinarnos, seguir al Señor. Tenemos que, cuando tomamos la decisión de seguir al Señor, tenemos que hacerlo de corazón y permanentemente, todos los días. Tenemos que empezar unas disciplinas espirituales, tenemos que empezar a orar diariamente, a leer la Biblia diariamente, a compartir la palabra del Señor diariamente. Pero muchas veces nos olvidamos de esos propósitos que alguna vez hicimos, de decir, no, yo sí voy a hacer mi devocional diario. ¿Por qué? Porque estamos muy ocupados. Dios nos ha bendecido con tantas cosas, con tanto trabajo, que ya no nos da tiempo para leer la palabra, ya no nos da tiempo para ir y hacer una célula, ir a enseñar, a compartir la palabra de Dios. Ya no nos da tiempo, porque estamos supremamente ocupados manejando la bendición que el Señor nos da y administrando esa bendición en nuestras fuerzas. Tenemos que recordar siempre que lo primero es Dios. Y no podemos darle el primer lugar a la bendición. Tenemos que darle el primer lugar a Dios y el Señor nos bendecirá. Muchas veces empezamos a hacer la obra del Señor con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, y lo hacemos durante una semana, durante 2 semanas, la tercera semana entonces ya se presenta algún problema y entonces volvemos a mirar que nos ha quedado algún asunto atrás y que tenemos el asunto pendiente, entonces cancelamos las cosas del ministerio y empezamos a enrolarnos en nuestra vida mundana y nos olvidamos de la obra del Señor. Nos olvidamos del llamado que el Señor nos ha hecho. El Señor tiene un propósito con nuestra vida y ese propósito es que nosotros le sirvamos a Él. Y por eso dice la palabra de Dios en Lucas 9:62: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es tremendo. Es tremendo esto. Significa que cuando nosotros nos desorientamos del propósito de Dios para nuestra vida, estamos descalificados para pertenecer al reino de Dios. Eso es terrible. Terrible. Es importante que nosotros revisemos nuestra vida. Revisemos realmente qué compromisos hemos hecho con el Señor. ¿Cuál es el llamado que el Señor nos ha hecho? Cómo el Señor nos ha bendecido miles y miles de veces. Pero a veces el Señor quiere llamarnos la atención y decir, mira, tienes que corregir tal cosa, ¿verdad? Vivimos en angustia, vivimos en desesperación y vivimos en ansiedad, porque simplemente hemos querido hacer lo que nosotros pensamos que debemos hacer, en vez de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y eso que Dios quiere que nosotros hagamos, muchas veces nosotros nos hemos comprometido a hacerlo y lo hemos dejado de lado. Pero nosotros queremos que siempre Dios esté bendiciéndonos y siga bendiciéndonos y siga bendiciéndonos, y nuestros compromisos para con Él tenemos que cumplirlos también. Es preciso que nosotros entendamos que Dios bendice a quienes obedecen su palabra. Y la obediencia de la palabra de Dios significa que nosotros tenemos que hacer discípulos. Dice la palabra de Dios, es un gran mandamiento. Y hay una gran comisión. Y la gran comisión es que tenemos que hacer discípulos. Si no estamos haciendo discípulos, no estamos haciendo la obra de Dios. Pero sí queremos que Dios nos siga bendiciendo y bendiciendo y bendiciendo y bendiciendo cada vez más. Y no se trata solamente de vivir sin cometer pecados, que llamamos nosotros los pecados típicos, no el adulterio, no robarnos. No, se trata de que nosotros no obedecemos el mandamiento que el Señor nos da, no obedecemos la gran comisión que el Señor nos ha entregado. Y al no obedecer la gran comisión, estamos pecando. Y si estamos pecando, pues estamos destituidos de la gloria de Dios. Y estar destituidos de la gloria de Dios quiere decir que no vamos a ver la gloria de Dios en esas cosas que nosotros le esperamos. Y por eso es preciso hacer un alto en el camino, revisar nuestra vida y empezar a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Empezar a cumplir con esos compromisos que nosotros hicimos delante del Señor en algún momento, en donde vivimos la gloria de Dios, donde sentimos la unción del Espíritu Santo en nuestra vida, donde sentimos el llamado de Dios a servirle, y empezamos a hacerlo con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, pero poco a poco los avatares de la vida
nos fueron enfriando y simplemente dejamos a Dios en el último lugar. Dios da un nuevo comienzo a los que están listos a desistir. Muchas veces estamos en situaciones en que definitivamente no sabemos qué hacer porque no vemos la salida, pero Dios tiene una salida ahí, y esa salida tiene que ver con nuestra actitud. ¿Qué vamos a hacer finalmente? ¿Vamos a permitir que el Señor intervenga en el asunto? ¿Vamos a aprovechar la presencia del Señor para que el Señor nos pregunte qué quieres que yo te haga? ¿O simplemente vamos a dejar que el Señor pase de largo y nos vamos a olvidar de Él y vamos a seguir mendigando las bendiciones de Dios sin cumplir con los propósitos que Dios tiene con nuestra vida? Cada día es un día para la gloria de Dios, y cada oportunidad que nosotros tenemos para servir al Señor es una oportunidad que no se repite, es una oportunidad que pasa, es una oportunidad que se pierde cuando no la aprovechamos. Cada vez que el Señor nos da el chance de ir y predicarle a una persona, de enseñarle el mensaje de salvación de Jesucristo, es una oportunidad que el Señor ha preparado de antemano y nos ha ubicado en ese lugar, en ese momento, con esa persona, para ese propósito. Pero muchas veces nosotros desistimos y le decimos: Señor, ¿sabes qué? Otro día más bien. Es que no me siento bien, es que tengo dolor de cabeza, es que ¿qué va a decir este hombre que soy un fanático religioso? ¿Verdad? Y dejamos pasar la oportunidad. Y cuando dejamos pasar la oportunidad, lo que estamos haciendo es dejar pasar la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios se manifiesta justamente cuando nosotros obedecemos su palabra. Pero muchas veces la postergación nos lleva a no hacer nada. Y decimos: no, mejor en otra oportunidad. En otra oportunidad en donde estemos como más tranquilos, que no estemos con esta preocupación, con este asunto, con esta situación. Y lo postergamos. Y postergar significa que tomamos la decisión de no hacerlo simplemente. Y es un engaño realmente la postergación. Es un sofisma de distracción. Pensamos que sí lo vamos a hacer mañana, cuando no sabemos qué tiene mañana. Dice la palabra de Dios que cada día tiene su propio mal, pero cada día tiene su propio afán, y ese afán tiene que ver con cumplir la obra de Dios. Tenemos que afanarnos, ocuparnos de cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas cada día. Así tengamos mucho cansancio, así nos sintamos fracasados, así estemos lastimados por los errores que nosotros hemos cometido, así nos hayan traicionado, así se haya apagado la ilusión, así el dolor nos queme, así la gente ignore nuestros esfuerzos, así no tengamos reconocimientos, así haya incomprensión. A pesar de las circunstancias, siempre tendremos la oportunidad de volver nuestros ojos hacia Dios y buscar la dirección de Dios y hacer su voluntad. Y por eso tenemos que volver a empezar, pero con Dios. El pasado ya pasó, no podemos cambiarlo, pero Jesús está pasando ahora por aquí. ¿Qué vamos a hacer? Hoy tenemos la oportunidad de tener un encuentro especial con Jesús. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos esa oportunidad? Tenemos que hacerlo ahora, no postergarlo, tomar la decisión de decirle: Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y tenemos que clamarle a Él, buscar la presencia del Señor. No importa que nos critiquen, no importa que la gente piense. A veces nos dejamos abrumar más por lo que la gente piensa. Y es lo que el Señor nos ha puesto en el corazón, hombre: ir y abrir un grupo de oración en la casa de un amigo, ir y predicar la palabra, ir y visitarlo y orar por el enfermo que está ahí en esa casa. Pero nos limitamos y decimos: sí, voy a hacerlo, pero esta semana no, estoy muy ocupado, la otra. Y siempre se nos queda en la otra, ¿no? Como los avisos de
de las tiendas que había cuando yo era chiquito en Tibasosa. Recuerdo que tenía un aviso que decía: hoy no fío, mañana sí. Entonces le decimos: Señor, hoy no lo hago, pero mañana sí, tranquilo, ¿no? Y nos quedamos ahí. Y nos quedamos ahí, en que mañana lo hago. Y resulta que los días huyen en veloz carrera, sin haber visto la felicidad, sin haber visto la gloria de Dios. Tenemos que aprovechar el momento, tenemos que aprovechar las oportunidades y tenemos que aprovechar la presencia del Señor para empezar de nuevo. Tenemos que empezar ahora, no debemos postergar. Tenemos que determinarnos a hacerlo. Y determinarnos a hacerlo quiere decir que vamos a tenerlo dentro de nuestra agenda. Y no solamente tenerlo dentro de nuestra agenda, sino que tenemos que estar dispuestos a modificar la agenda si el Señor nos pone un trabajo en el camino. Todo lo demás puede esperar, pero los planes de Dios no pueden esperar. No podemos dejar esperando al Señor. El Señor dice en la palabra de Dios que Él nos ha creado en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Es como si Dios preparara todo el escenario, las personas, el corazón, la disposición de la gente, para que nosotros fuéramos y le diéramos una palabra de aliento a alguien. Y entonces a través de esa palabra de aliento, esa persona empieza a considerar a Dios en su vida. Y quizás acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Y entonces sucede el milagro y esa persona nazca de nuevo. Y entonces surge una nueva criatura. Una criatura que dentro de los planes de Dios seguramente va a desarrollar grandes cosas. Seguramente va a transformar sus generaciones y quizás las generaciones de otras personas. Y es una labor tremendamente grande la que va a haber detrás de esa pequeña acción que nosotros podemos tomar un día en donde el Señor nos puso en el momento y en el lugar indicado para compartirle el mensaje de salvación a Jesucristo. Y quizás se prendió esa mecha que finalmente estalla en un gran incendio de amor dentro del corazón de esa persona y empieza a irradiar el amor de Cristo hacia los demás. Como en el caso de la mujer samaritana, que tuvo un encuentro personal con Jesús. Y fue un encuentro que no fue muy agradable, digámoslo, desde el punto de vista de lo que la samaritana podría considerar. Porque yo un judío, y los samaritanos y los judíos no se trataban. Y sin embargo este judío viene y tuvo el atrevimiento de decirle: dame de beber. Y la otra dice: ¿por qué pide de beber si usted es samaritano? Si yo soy samaritana. Y entonces es cuando el Señor la confronta y le dice: mire, si me pidieras de beber, yo te daría agua y te daría de beber, pero un agua que no vuelve a darte sed. Y entonces ahí empieza a creer en la mujer que Él es el Mesías. Y tuvo un encuentro personal con el Mesías. Y su vida fue transformada completamente. Y entonces ella tomó la decisión de ir y contarle a los demás y enseñarle a Jesús. Su vida fue transformada, a pesar de haber sido confrontada, porque Jesús le dijo: ¿dónde está tu marido? Me dijo: yo no tengo marido. Como diciendo: estoy solterita y a la orden, ¿qué quieres? ¿No? Y él dijo: sí, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y con quien vives ahora no es tu marido. ¿De qué la trató? De mujer adulta. De mujer adúltera. Y eso me recuerda al pastor Broker, que en alguna oportunidad en una prédica, bueno, no fue una prédica, terminando una prédica, él dijo: vamos a hacer una reunión con las mujeres, porque vamos a organizar el ministerio de mujeres. Él era una persona gringa y no hablaba muy bien español, ¿no? Y entonces dijo: por favor, las mujeres adúlteras, pónganse en pie. Y nadie se levantó. Curioso, ¿no? Y entonces le dice a la pastora: pastora, usted la primera, por favor. Esta mujer samaritana se sintió así también, seguramente, ¿no?
tenemos que tomar la determinación de seguir a Jesús y de volver al camino, no para quedarnos ahí sentados como el ciego, mendigando las bendiciones de Dios, cuando el Señor nos ha dicho que todo lo que le pidiéramos nos será hecho. Pero ¿cuál es la condición para que esa oración nuestra tenga un valor tremendo y tenga un poder tremendo? Recuerden lo que dice el libro de Juan: vosotros sois la vid verdadera, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. El pámpano que en mí no lleva fruto se secará. ¿Cuántos pámpanos secos hay aquí hoy? Ojo, porque dice la palabra de Dios que ese pámpano seco es cortado y echado al fuego. Pero el que da fruto es porque permanece dentro del propósito de Dios, permanece alimentado con la savia de la planta y está dando mucho fruto, y ese fruto permanece. Dice la palabra de Dios: yo os he puesto aquí para que llevéis fruto, y mucho fruto, y que ese fruto permanezca, y así seréis verdaderamente mis discípulos, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. De tal manera que la clave es tener fruto, dar mucho fruto, que ese fruto permanezca, y entonces todo lo que le pidiéramos al Señor nos será hecho. Amén. Esa es la clave del tema, esa es la clave de la vida de éxito en el mundo cristiano. No se trata de que trabajemos 18 horas diarias, no se trata de que nos esforcemos y nos esforcemos y nos esforcemos. Se trata de que trabajemos menos, pero que seamos más productivos. ¿Por qué? Porque Dios nos da la sabiduría para poderlo hacer. Yo sé que el Señor nos ha dado dones y nos ha dado talentos, pero Él quiere que dependamos de Él. Él quiere que le pidamos a Él. Y Él quiere que la gente sepa que nosotros tenemos la suficiente confianza en Él, que podemos pedirle todo lo que queramos y nos será hecho. ¿Por qué le preguntó el Señor Jesús a Bartimeo: ¿qué quieres que yo te haga? Porque era necesario hacerle un favor a Bartimeo y que él declarara de qué es capaz Jesús, porque él creía que realmente Jesús tenía la capacidad para poderlo sanar. Entonces él dijo: Señor, yo quiero recobrar la vista, eso es lo que yo quiero que hagas por mí. Bueno, ¿qué es lo que tú quieres ahora que Dios haga por ti? El Señor hoy te pregunta: ¿qué quieres que yo te haga? Y tenemos que estar listos para esa respuesta. ¿Qué es lo que queremos que el Señor haga por nosotros? Ahora la otra pregunta es: ¿qué estás haciendo tú por Jesús? ¿Verdad? Porque siempre tiene toda la reciprocidad, ¿verdad? La reciprocidad. Y tenemos que nosotros hacer para tener derecho de pedir también. Tenemos que entrar a llevar mucho fruto, entrar en la vida y empezar a generar ese fruto. Y ese fruto es una multiplicación de nosotros mismos. Un fruto no es exactamente un árbol estéril. Un fruto es una semilla que va a generar vida y que va a generar más fruto. Y esto significa que tenemos que reproducirnos en otros creyentes. Ese es el mensaje. Tenemos que hacerlo, tenemos que empezar a trabajar en una forma determinada y meterlo dentro de nuestra agenda y organizarnos, así como hacemos muy bien nuestro trabajo, lo planificamos y todo lo demás. Tenemos que organizar nuestro trabajo también para el Señor y decir: bueno, yo voy a hacer esto de esta manera con estas personas, voy a empezar a seguir al Señor y a hacer algo por Dios. No voy a seguir siendo un mendigo junto al camino, un mendigo de las bendiciones de Dios, sino que al contrario, voy a entrar en el reino de Dios y voy a ver la gloria de Dios, porque las oraciones que yo haga de aquí en adelante van a ser oraciones poderosas que el Señor va a escuchar y que va a honrar, porque están dentro de la promesa. Si lleváis mucho fruto, seréis verdaderamente mis discípulos, y todo lo que pidieres al Padre os será hecho. ¿Es tan difícil de entender? Pero es muy difícil de hacer, ¿no es cierto? ¿Por qué será tan difícil de hacer? Porque simplemente estamos acostumbrados
a creer en lo que vemos y no en lo que no vemos. Y esto significa simplemente falta de fe. La fe sin obras es muerta. Y puede ser que nosotros sepamos que el Señor quiere que hagamos una gran cantidad de cosas, pero no nos determinamos a hacerlo. Puede ser que nosotros sintamos el llamado de parte de Dios, pero no lo estamos cumpliendo. Y estamos muy tranquilos viendo que aún muchos de nuestros familiares están yendo camino al infierno y nosotros somos totalmente indiferentes. Y pensamos, no, pues ese ya ni modo, ya no vale la pena. ¿No vale la pena realmente? El Señor está siempre ahí. Siempre está ahí. Pero nosotros nos dejamos llevar por la dilación, ese fenómeno extraño que creemos que va a facilitarnos la vida, pero que realmente lo que está haciendo es llevándonos a la frustración. Y nos está llevando a vivir postrados junto al camino. Es realmente la postergación, el síndrome del fracaso. Tenemos que tomar decisiones y planificar, cumplirlas. Y no decir, no, hoy no, mañana no, yo no fío, mañana sí, ¿verdad? Job dice, nosotros somos apenas del ayer y nada sabemos. Nuestros días en la tierra pasan como una sombra. Vamos a dejar que pase el tiempo. Y decimos, mañana lo voy a hacer. Pero no sabemos qué va a venir mañana. Indudablemente, para empezar a hacer algo tenemos que dejar de lado otras cosas. Porque estamos tan ocupados y el diablo se encarga de ocuparnos tanto, aún con nuestro trabajo, con nuestra angustia, con nuestra ansiedad, porque queremos más y más y más y más, ¿verdad? Que nos olvidamos del propósito principal de nuestra vida. Olvidamos nuestra esencia y nos convertimos en una maquinita que produce solamente. ¿Qué necesitamos dejar de lado para poder seguir a Jesús? ¿Qué necesitamos dejar de lado para poder cumplir el propósito de Dios para nuestra vida? ¿Qué necesitamos dejar de lado para cumplir con ese compromiso que quizás alguna vez hicimos con el Señor, de seguirlo y de servirle? ¿Qué necesitamos hacer para empezar de nuevo, para empezar bien? Cuando no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ok, de alguna manera hay una excusa, ¿no? Por causa de nuestra ignorancia. Pero cuando sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, estamos en una peor condición que el ignorante. Porque bueno, todavía el ignorante, como no sabe, pues ni modo, pues no. Pero cuando nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, realmente nuestra condición es inferior a la condición del ignorante. Porque a pesar de que sabemos cómo podemos recibir la bendición, la estamos despreciando. Y estamos despreciando al Señor. Así que no hay excusas. No tenemos que sacar excusas. Tenemos que ponerle manos a la obra. Y quizás tenemos temor a la crítica, que la gente nos diga, uy, no, pero es que ¿cómo así? Oye, miren lo que anda volvió fanático. Ahora que ya abrió una iglesia ahí en su casa, ¿verdad? Y la gente critica y habla y murmura. Pero pasa lo mismo que le pasó a Bartimeo. La gente quería callarlo, quería que no gritara al maestro, que no lo buscara. Pero él al contrario gritaba cada vez más, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. A él no le importó la crítica de los demás, no le importó el temor que de alguna manera le estaban infundiendo. Con Cristo el temor se va. ¿Qué necesitamos dejar de lado? Primero que todo, el temor. A veces nos da temor ir a predicar el mensaje de salvación. ¿Has tenido en tu corazón abrir tu casa para hacer un grupo de oración, para hacer una célula? ¿Solamente un amén? Yo sé que el Señor nos ha llamado a que seamos evangelistas. El Señor nos ha llamado a que nuestra casa
reciba la bendición de Dios y que la abramos para determinar un tiempo en donde vamos a estar compartiendo el mensaje de salvación y que podamos invitar amigos, conocidos, compañeros de trabajo y estudiar un versículo bíblico, una perícopa y tomarnos un perico, ¿verdad? Dije tomarnos, ¿no? Y compartir de la palabra de Dios. Pero nos aguantamos y decir, sí, no es chévere hacerlo, voy a hacerlo, ¿no? Voy a hacerlo, y se nos queda siempre en ese voy, como el hoy no fío, mañana sí. Así pues que lo que tenemos que hacer es simplemente tomar la decisión y decir, ok, perfecto, los días miércoles a las 8 de la noche hay reunión en mi casa y hacer unas invitaciones, invitar a la gente y que venga, ¿verdad? Y empezamos a hacer la obra de Dios. Pero a veces el temor no nos deja. Pero recordemos que el Señor nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Poder, amor y dominio propio, eso es lo que tenemos. No es un espíritu de cobardía. Pero muchas veces el miedo tiene la capacidad de neutralizarlo todo y de anquilosarnos completamente. El miedo, el temor, el que dirán, nos hace escépticos, nos impide probar lo nuevo, nos hace egoístas, hace que no nos comprometamos a hacer las cosas que tenemos que hacer y decidimos sentirnos fracasados aún antes de iniciar. A veces creemos más en nuestros temores que en nuestras creencias y le damos más valor al temor que a las promesas de Dios. Esto realmente es absurdo y por eso tenemos que cambiar la forma de ver las cosas para que las cosas cambien de forma. Creer es crear, y en la medida en que tú empiezas a crear y a hacer obra para el Señor, vas a ver la gloria de Dios ahí. Quiero mostrarles algunas imágenes de este paisaje, por ejemplo, ¿verdad? Es un paisaje que está una parejita ahí como frente a un mar o algo así, pero otras personas diciendo, ahí hay un bebé, ¿verdad? Y así la otra. Aquí vemos un árbol hermoso, ¿verdad? Pero realmente vemos un par de fieras enfrentadas ahí, ¿no? Siempre hay formas diferentes de ver las cosas dependiendo si hay temor o no. Esta cara de esta mujer enigmática, ¿verdad? Pues si la miramos desde otro punto de vista, vemos una fiera terrible que forma la cabeza, el pelo, ¿no? Y vemos ese otro pájaro, no sé qué será. ¿Qué? ¿Un águila? Bueno, siempre vemos cosas diferentes dependiendo si estamos dispuestos a ver lo negativo. Aquí vemos, por ejemplo, un hombre tocando el saxofón, o podemos ver la silueta de una mujer, ¿verdad? Entre sombras ahí. Aquí vemos un chamizo devastado, pero también vemos la silueta de una pareja, ¿o no? Aquí vemos un gato o vemos un ratón. Dependiendo cómo miremos las cosas, van a cambiar. Este caballo, pero si lo volteamos va a ser un sapo, ¿no? Entonces siempre el temor del hombre va a poner lazo, pero el que confía en el Señor será exaltado, dice la palabra de Dios. El temor siempre coloca lazo, siempre nos impide, siempre nos limita, nos frustra antes de que lo intentemos, nos anula antes de que nosotros demostremos que sí podemos. Y una cosa es el miedo y otra cosa es el temor de Dios. El temor a Jehová es justamente lo que debe darnos la capacidad de poder enfrentar el temor. El temor mundano, digamos, ¿no? El temor al que dirán, el temor a la crítica, el temor a quedar en ridículo, el temor a que la gente nos descalifique. ¿La aprobación de quién estamos buscando? ¿Estamos buscando la aprobación de Dios o la aprobación de la gente? ¿A quién queremos agradar con nuestros actos? En nuestra vida, ¿a quién queremos agradar?
¿A los amigos, a los vecinos o a Dios? Queremos agradar a nuestra familia, a nuestro jefe, y entonces participamos en cosas que son poco ortodoxas, que son corruptas, o queremos agradar a Dios. Es una decisión que nosotros tenemos que hacer. Bartimeo tenía la única oportunidad en su vida para librarse de la ceguera y de ser sano, pero también sabía que Jesucristo era el único que lo podía ayudar. Así que él tomó la decisión de buscar la ayuda de Jesús a pesar de las críticas, a pesar de que lo callaran. Quizás él tuvo una ventaja y no vio los rostros de las personas con sus expresiones de que cállese, hola, ¿qué le pasa? Y no vio ese desagrado que estaba generando en toda la multitud cuando él estaba gritando. Y quizás él le ayudó para poder seguir gritando, porque no veía cómo era lo que estaba pasando a su alrededor. No vio las miradas de desaprobación de los demás. Pero muchas veces nosotros nos fijamos mucho en esas miradas antes de mirar al Señor y antes de buscar la aceptación de Dios. Tenemos que aprender a vernos como Dios nos ve, empoderados con el Espíritu Santo de Dios, con ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos que superar las críticas. Tenemos que saber que Dios tiene una promesa para nuestras vidas. Y esa promesa se la dio a Josué y nos la da a nosotros también. Esfuérzate, sé valiente, no tengas miedo, no seas gallina, mano. Vaya y predique la palabra de Dios, vaya donde su vecino y compártale el mensaje de salvación de Jesucristo. Vaya, estudien la Biblia, oren juntos, pero hagámoslo. Nosotros tomamos la decisión de que este año vamos a abrir grupos en nuestros hogares. Y la idea es que el Señor ponga en el corazón de cada uno de nosotros empezar a abrir grupos en nuestros hogares. Y que invitemos a un líder de la iglesia para que vaya a dirigirlo. Pero que nosotros nos esforcemos por estar invitando a las personas y ofreciendo un cafecito y crear un ambiente adecuado para poder compartir la palabra de Dios y poder orar por las demás personas. Tenemos que presentar nuestras necesidades a Dios. Él quiere que nosotros le digamos qué es lo que queremos que Él nos haga, como lo hizo con Bartimeo. La primera manera en que Dios quiere que nosotros manifestemos nuestra fe, que fue lo que hizo Bartimeo, decir, Señor, yo quiero que tú me sanes. Y la primera forma en que Dios quiere que nosotros manifestemos nuestra fe es a través del bautismo. Pero nos acostumbramos a seguir asistiendo a la iglesia sin bautizarnos, ¿verdad? Y no está mal que vengan a la iglesia, pero sí es importante que tomemos la decisión de hacer ese acto de fe público en el cual reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Y vamos a tener un encuentro de parejas próximamente, ¿verdad? Y en ese encuentro de parejas vamos a tener bautismos también. Va a ser del 20 al 22 de octubre. Así que todas las parejitas que quieran asistir pueden ir. Y las mujeres solas que quieran ir también pueden ir. Los hombres solos que quieran ir también pueden ir. No hay problema, ¿verdad? Tenemos que recibir la gracia de Dios, que es el último paso. Tenemos que recibir esa bendición de Dios. Tenemos que aprovechar el momento. Y el Señor va a ver cómo ayudarnos. Y nosotros vamos a poder ver su gloria. Y tenemos que movernos contra nuestros miedos, contra nuestros temores. Tenemos que proclamar nuestra fe. Y tenemos que recibir entonces la gracia de Dios. La gracia no solamente es para salvación, la gracia es para todo. Necesitamos la gracia de Dios para todo. La gracia de Dios es como esa unción especial que el Señor nos pone para que la gente nos escuche, para que la gente nos entienda, para que podamos lograr los propósitos que nosotros tenemos.
La gracia nos da sabiduría también para hacer las cosas como deben hacerse, ¿no es cierto? Como sea mejor. Y puede ser que nosotros hagamos la mejor planificación, la mejor organización para poder lograr un propósito, pero si no está la gracia de Dios ahí no estamos en nada, ¿verdad? Estamos arando en el mar, como dice la palabra de Dios. Dice la palabra que de la plenitud de Dios recibimos todos, y gracia sobre gracia, regalo sobre regalo. Pero acuérdense que esto lo dice el Señor cuando nosotros estamos realmente conectados con Él, cuando el Espíritu Santo de Dios está guiando nuestras decisiones, cuando nosotros estamos actuando de acuerdo con la dirección que Dios nos da, cuando nosotros hemos tomado la decisión de agradar a Dios antes de agradar a los hombres. Y por eso la fe es clara. La promesa de Dios nos viene como un regalo. La gracia significa un regalo inmerecido. Y por eso la fe es algo que nosotros tenemos que desarrollar. Pero tiene que ser una fe que esté cimentada en una promesa. Y esa promesa está cimentada en una premisa. Entonces el Señor siempre nos dice, si haces esto, yo te voy a hacer esto, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros reclamamos esto sin hacer esto. Y decimos, Señor, tú has dicho en tu palabra que todo lo que yo pidiera en el nombre de Jesús será hecho. Pero acuérdate de la premisa, ¿cuál era? Que debemos llevar fruto y que ese fruto permanezca. Así pues que el último paso es seguir a Jesús. Él recobró la vista y le seguía por el camino. Tenemos que saber que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ella. La fe sin obra no sirve. Tenemos que actuar y dejarnos usar por el Señor. El Señor realmente tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas. Y siempre tendremos un paso que dar. ¿Cuál es el paso que tienes que dar en este momento? Hay algunas personas que me dicen, no, yo estoy orando para que el Señor me diga si debo diezmar o no debo diezmar. Pero tranquilo, pastor, cuando el Señor me diga, yo voy a ser el diezmador más fiel. Por ahora mi diezmo se lo estoy dando a los pobres. Bueno, pues hace bien darles ofrenda a los pobres, ¿no es cierto? Eso está muy bien, porque dice la palabra de Dios que el que le da al pobre le presta a Dios. Es como cuando usted decide tapar un hueco en la calle, y pues eso va a beneficiar a algunas personas, ¿no es cierto? Y usted invierte su dinero y compra un poco de cemento y tapa el hueco de la calle, y ya los carros no se van a estropear cuando pasen por ahí. Pero será que el distrito le va a decir, bueno, señor Miguel, gracias por este hueco que tapó, ¿cuánto le costó? Le voy a descontar eso de sus impuestos. Eso no va a suceder, ¿verdad? Necesitamos obedecer la palabra de Dios. ¿Cuál es el paso que necesitas dar ahora? ¿El bautismo quizás? ¿Empezar a diezmar? ¿Empezar a tener disciplinas espirituales? ¿De leer la Biblia diariamente, de meditar en ella? ¿Orar? Necesitas abrir tu casa como un centro de oración en donde los vecinos puedan decir, oye, yo voy a ir a la casa de Clarita, ¿verdad? Porque Clarita es una mujer de Dios y ella me va a ayudar. Va a decirle que oremos por este problema que tengo, ¿verdad? Necesitamos irradiar la presencia de Dios a nuestro alrededor. Y cuando vemos una necesidad, tenemos que tomar la decisión de decir, yo voy a ir a la casa de fulano porque sé que está pasando una necesidad. Y vamos allí, compartimos la palabra de Dios, llevamos una palabra de aliento, y seguramente el Señor se va a glorificar allí. Y ese va a ser un discípulo que vamos a tener de por vida. Amén. Acuérdense, los discípulos son de por vida, no son por un ratito. A veces pensamos que es suficiente con ir y compartir la palabra una vez. Ya cumplí, Señor. Muchas gracias. Ahora venga mi bendición. No. Tenemos que seguir permanentemente dándole seguimiento. Tenemos que continuar en la obra. ¿Cuál es el paso que necesitas dar ahora? Abrir tu casa,
tomar la decisión de ir y predicar la palabra de Dios donde un amigo, donde un vecino, donde un pariente, ir a hacer una visita semanal y de paso leer un poquito las Escrituras. Siempre hay forma de poder hablar del Señor en cualquier tipo de conversación, porque Dios es el creador de todo y Dios tiene que ver con todo. De tal manera que tenemos que saber cuál es ese paso que tenemos que dar cada día. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder agradar al Señor? Fe es más que creer. Fe es actuar. La fe es acción. No es solamente una creencia. No, porque las creencias pueden quedarse ahí, ¿verdad? Pero si nosotros actuamos, vamos a ver la transformación, vamos a ver la gloria de Dios. Cuando nosotros tomamos la decisión de levantarnos y decir, sí, voy a seguir al Señor, voy a hacer lo que el Señor me pide que haga, definitivamente nuestra vida puede ser transformada y vamos a poder ver la gloria de Dios y vamos a poder ver las maravillas que Dios puede hacer y que Dios va a hacer a través de nuestras vidas. Pero necesitamos tomar la determinación, necesitamos superar los miedos, tenemos que superar la crítica, tenemos que quizás dejar algunas cosas de hacer por hacer otras, pero vamos a ver la gloria de Dios y vamos a seguir en el camino en que el Señor quiere que andemos. Oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Padre Celestial. Te damos gracias, bendito Padre Celestial, por ese llamado, Señor, que tú nos has hecho a cada uno de nosotros, Señor, para que te sigamos y que te sirvamos, Padre Santo. Gracias también, Padre Celestial, por todas las maravillas, Señor, que tú has hecho en nuestras vidas, Dios. Gracias, bendito Dios, por todos esos milagros, Señor, que hemos visto, Señor, y a los cuales nos hemos acostumbrado, Señor, a tal nivel que queremos que sigan sucediendo sin que nosotros hagamos nada más que pedirte, Padre Santo. Bendito Dios del cielo, yo te ruego, Señor, que tú pongas en nuestros corazones en este momento qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos, Padre Santo, para que tú hagas lo que nosotros queremos, Señor. Oh, bendito Dios del cielo, yo te clamo, Padre Celestial, porque seas tu Dios avivando el fuego, Señor, que hay en nuestros corazones, Padre Celestial, para que podamos servirte, Señor, con amor, Señor, con pasión, Padre Celestial. Que tú, Señor, seas ocupando el primer lugar en nuestras vidas, Padre Celestial, en nuestra agenda, Señor. Yo te clamo, Padre Celestial, porque quites de nosotros, Señor, toda religiosidad, Padre Celestial, y que empecemos, Señor, a vivir una vida para ti, Padre Santo. Que podamos seguirte, bendito Dios del cielo. Que podamos dar cada día un paso adicional, Señor, de tu mano, Padre Santo, para que podamos ver tu gloria, Padre Celestial. Quita de nosotros, Señor, esa ceguera espiritual, Padre Santo, que la religiosidad nos impone, que el temor nos impone, Padre Celestial. Que el temor a la falta de aprobación de los demás, Señor, nos pone, Señor. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que tú, Señor, seas empoderándonos a cada uno de nosotros, Señor, porque tú nos has escogido desde antes de la fundación del mundo para que seamos tus hijos, Señor. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque queremos servirte a ti, Señor. No solo la bendición que tú nos das vamos a cuidar, Señor, sino que te vamos a servir a ti, Padre Santo. Como dijo Josué, yo no sé a quiénes van a servir ustedes, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Y por eso hoy, Padre Celestial, colocamos nuestras casas, Padre Santo, en tu presencia, Señor. Descubrimos a la sangre preciosa de Jesús, Señor, y te rogamos, Dios, que tú las uses, Padre Celestial, como instrumento, Señor, para que allí, Padre Santo, podamos reunir, Señor, a las personas que quieren conocerte, Señor, y que podamos, Padre Celestial, estudiar tu palabra allí, Padre Celestial, orar los unos por los otros, Señor, servirnos los unos a los otros, Padre Santo, y que sea como una antorcha, Señor, que lleve la luz, Padre Santo, al corazón de las personas, Padre Celestial. Yo te pido, bendito Dios del cielo, que tú obres, Dios, con poder y gloria, Padre Celestial, y que transforme nuestra vida, Señor, esa vida miserable, Señor, que estamos mendigando tus bendiciones, Padre Santo, a una vida de bendición, de prosperidad, Padre Celestial, en donde seamos bendecidos para bendecir, Padre Santo.
Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Dios, y te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Amén y amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y también compartir este mensaje con tus familiares y amigos. Te bendecimos, iglesia, y nos veremos el próximo domingo.